¿Tus vacaciones se han convertido en un pequeño apocalipsis, en un desastre? No era esta la idea que teníamos cuando pensábamos en las vacaciones. Teníamos en la cabeza descansar, romper rutinas, el paraíso. ¿Qué ha pasado? Parece que poco a poco se ha instalado el cansancio, el aburrimiento, los roces tontos, las pequeñas discusiones, los silencios o los gritos. Viejas grietas que asoman, antiguas heridas que vuelven a doler. No te engañes pensando que es que has tenido mala suerte. Eso le pasa a todo el mundo. Míralo así. Tú tienes tu casa organizada y de pronto decides darle otro aire. Empiezas a cambiar muebles de sitio, cambiar los cuadros y por tanto descubrir que hay manchas, desconchones, humedades, grietas que no se veían porque los tapaban los muebles y los cuadros. El caos, el hecho de descolocar las cosas, las hace visibles, pero no las ha creado. Y eso ha pasado en la familia, que al cambiar los muebles, al cambiar las costumbres, las rutinas, emergen, se hacen visibles, problemas antiguos. No han sido causados por el caos, pero el caos las ha hecho visibles. Y ahí están. Y esos problemas amenazan con llevarnos por delante, amenazan con llevarse por delante nuestra familia. Ante ese terremoto hay dos errores que conviene evitar. El primero, volver a colocar los muebles. Esperar que acaben las vacaciones, volver a las rutinas de siempre y tapar los problemas. Esto, como digo, es un error. Segundo error, derribar la casa para hacer una nueva, sin grietas, perfecta. Esto también es un error. Como ya señalaba Aristóteles, lo inteligente, lo humano es una tercera opción. Vamos a ver cómo se llega ahí. El caos es desorden, falta de orden. Nosotros entendemos el mundo físico y el mundo humano de acuerdo con estructuras, con formas, con principios organizativos. Vamos a un ejemplo sencillo. Si yo ordeno mi biblioteca por orden alfabético de autores y coloco la Divina Comedia junto a Romeo y Julieta, eso es un error, eso está mal, eso es el caos. Y no encontraré el libro cuando lo busque. Y eso genera un cierto disgusto, malestar, etc. ¿Podía haber elegido otro criterio para ordenar? Por supuesto. Pero he elegido ese. Y lo mismo ocurre con nuestras vidas. ¿Podíamos organizar nuestras vidas de otra manera? Por supuesto. Pero las hemos organizado de una determinada manera. Y ajustarse a esa forma o no hacerlo es importante para nuestra tranquilidad y para la tranquilidad de las personas con las que convivimos, que tienen derecho a esperar ese modo de comportarse que hemos decidido. Es un principio inamovible, como en mi biblioteca. ¿Podía decidir organizarla de otra manera? Por supuesto que sí. Lleva tiempo, pero se puede hacer. ¿Y en las relaciones con mi familia puedo organizarme de otra manera? Por supuesto que sí, pero hay que acordarlo y lleva tiempo. Pero ahora estamos viendo las grietas, las humedades, los desconchones, los fallos que se ponen de manifiesto especialmente en vacaciones, es decir, cuando retiramos los muebles. El caos y el orden se dan tanto en el mundo natural, donde nosotros descubrimos estructuras ordenadas, como en el mundo humano, donde nosotros creamos el orden o nos incorporamos a unas normas, a unos modos de proceder típicamente sociales de nuestro país o de nuestra familia, contribuyendo a enriquecerlas, a cambiarlas, etc., pero nos incorporamos puesto que no vivimos solos. En las cosmogonías antiguas, en los mitos babilónicos, en Hesíodo, en la Biblia, etc., el mundo empieza, por así decirlo, después del caos. Al principio está el caos, porque caos significa falta de orden, falta de organización, y el mundo empieza cuando se organizan las cosas. Si el caos vacacional ha desorganizado las cosas en la familia y en la vida, entonces será necesario un nuevo comienzo. Voy a fijarme en dos modos de salir del caos, dos cosmologías, la teogonía de Hesíodo y el Génesis bíblico. Dice Hesíodo en la teogonía: primero advino el caos, después Gea, la tierra, y el Tártaro,
y el eros, el amor. El verbo que emplea para decir que advino, que estaba ahí el caos y luego estaba ahí la tierra, es el verbo géneto, emparentado con Génesis, y simplemente indica que ahí estaba el caos, como luego ahí estaba la tierra, gea. No dice relación causal, no dice que a partir del caos surgió la tierra, que el caos engendró la tierra, no, dice ahí estaba el caos y luego la tierra y luego el tártaro y luego el... Lo que importa es ver cómo queda el mundo constituido con tres elementos básicos, que luego los rescataremos para nuestro asunto, que son, en primer lugar, Gea, la tierra, es decir, una base firme en la que apoyarse. Para salir del caos hay que tener un suelo firme, un punto de apoyo. En segundo lugar, el tártaro, el límite inferior, pero límite. También hacen falta límites. ¿Qué cosas interesan? ¿Qué cosas no interesan? No podemos ir a por todo. ¿Qué cosas puedo hacer ahora y qué cosas no puedo hacer? Poner límites también es muy importante. Y en tercer lugar, eros, el amor, como principio estructurante, configurante, de unidad de acción. Por su parte, el Génesis en la Biblia dice: la tierra era una soledad caótica. Había tinieblas sobre el abismo y el Espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas. Aquí tenemos el caos representado como lo informe, las tinieblas, la oscuridad, las aguas que no tienen forma propia, por eso se adaptan al recipiente, porque no tienen una forma que sea suya. Una piedra no se adapta al recipiente, porque tiene forma. El agua no tiene forma, es informe. Y luego hay un elemento que es el Espíritu de Dios que aletea sobre las aguas, que contempla todo. En Hesíodo vemos cómo tienen que estar configuradas las cosas para que funcionen. Tiene que haber un suelo firme, tiene que haber límites y tiene que haber amor estructurante. Y en la Biblia lo que tenemos es el Espíritu que es capaz de sacar, de extraer, de poner orden en ese caos. Aplicado al mundo humano, es el espíritu, es la inteligencia, la que se hace cargo, la que se da cuenta de el desorden en el que están las cosas, el desconchón, las relaciones humanas que no van bien, y entonces impulsa el cambio. Pone a Romeo y Julieta junto a Hamlet, no con la Divina Comedia. Sabe que hay que arreglar el desconchón y sabe afrontar, hacer frente a los problemas con la familia. Y esto se llama inteligencia y esto se llama libertad, decisión. Porque podíamos decir que si en el ámbito físico el caos es falta de orden, en el ámbito humano el caos es falta de sentido. La inteligencia capta el sentido de nuestros actos, de nuestras relaciones, y por tanto puede sanar lo que está mal. ¿Cómo puede hacerse eso? ¿Cómo podemos llevar a cabo esto en nuestra vida concreta? En lo que queda en esta sesión voy a proponer 3 movimientos concretos inspirados en los clásicos. Y van a ser, en primer lugar, nombrar al dragón, al monstruo. En segundo término, elegir el destino, el horizonte, la Ítaca de Ulises. Y en último lugar, seguir el hilo de Ariadna. Vamos con el primero. Nombrar al monstruo, al desorden, a lo que nos agobia, angustia y nos da miedo, es el primer paso. Es decir, saber qué está pasando exactamente. Hay que averiguar cómo se llama mi dragón, qué me está devorando. Puede ser un conflicto con mi pareja o una relación con un hijo al que ya no sabes qué decirle ni cómo, la soledad, la decepción, la rutina, la edad, o darte cuenta de que ya no eres el que eras, de que ya no vas a conseguir ciertas aspiraciones. A veces pensamos que el problema es el cansancio, el mal humor, el carácter, y eso es el humo. Se trata de encontrar el fuego que produce el humo. ¿Por qué estás de mal humor? ¿Por qué esas manifestaciones de carácter? ¿Por qué? Descubre qué es lo que te duele de verdad y dale su nombre. Eso no es fácil, lo ves, y entonces te interpela. Ves que ese era el problema. Pero si no le das el nombre, si no sabes qué es, perderás el tiempo con 1000 cosas, le echarás la culpa de la situación a los otros, pero el monstruo seguirá ahí, ganando terreno. Y ese es el primer paso en la reconstrucción,
de mí mismo y de mis relaciones con mi familia, mis amigos. Como en esas sesiones de Alcohólicos Anónimos, que el principio es precisamente el día que uno se levanta y dice: soy alcohólico, ese es mi problema, y ahora puede empezar la curación, porque le he dado el nombre. En segundo lugar, decidir el destino. Cuando ya sabemos el problema hemos dado un gran paso, pero no está resuelto. Cuando una persona dice soy alcohólico, no está curada, está empezando, con buen pie, pero está empezando. Queda un largo camino. Y en ese camino es importante tener clara la meta, el destino. ¿A dónde voy? Ulises. Y en ese sentido, Ítaca o el destino es símbolo del sentido. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estoy en esta familia? ¿Para qué estoy en este trabajo? ¿Para qué? Etcétera. Y eso permite distinguir qué vientos son favorables y qué vientos son desfavorables. Permiten distinguir qué acciones son correctas, porque me llevan a mi destino, y cuáles son incorrectas, aunque sean muy agradables. Ulises pasa años en un mar caótico y ahí encuentra peligros en monstruos, en las... Incluso una diosa le propone hacerlo y vivir siempre dichosos juntos en una isla paradisíaca. Ulises sabe dónde va, Ulises sabe quién es un hombre, no un... Y él quiere ser fiel a Penélope, ser fiel a su destino y volver a su hogar. Y por eso rechaza. Y en ese sentido, todos necesitamos aclararnos con nuestro destino. Todos necesitamos tener claro cuál es el sentido de nuestra vida, porque entonces el criterio será la fidelidad. Ese es el principio que permite poner coto al caos. Habrá problemas, habrá monstruos, sirenas, diosas, da igual. Si mantienes la fidelidad a ti mismo, el que tiene un destino es un peregrino, el que no es un vagabundo. El tercer movimiento lo aprendemos de Teseo, que tras matar al Minotauro, y entonces tiene el hilo de Ariadna, es importante darse cuenta de que aunque se haya vencido al Minotauro, aunque se haya vencido al gran monstruo, la vida no se resuelve sino en 1000 pequeñas decisiones, pequeñas discusiones, cansancios, desánimos. Si no perdemos de vista el hilo, si somos capaces de seguir paso a paso el camino trazado, y eso conviene tenerlo claro, darse cuenta de que cuando llega el cansancio, las vacaciones, movemos los muebles y volverá a ocurrir. Y por eso podemos prever circunstancias que favorezcan que no nos perdamos. Puede ser prácticas como establecer momentos de conversación, momentos de lectura, lista de 3 cosas. Ahí se puede fallar una y otra vez, pero si se está diciendo que aunque falle, quiero ser fiel, quiero volver a Ítaca. Y no se llegará de golpe. Como el alcohólico no se cura de golpe, estamos saliendo del laberinto, estamos venciendo al caos. El caos no es el final, no solo eso, sino que si somos inteligentes, aprovecharemos el caos, la desazón, el disgusto, para ver nuestras heridas. Primero, nombrando al dragón, haciéndonos conscientes de qué es lo que nos duele. En segundo lugar, apuntando hacia Ítaca, decidiendo cuál es tu destino. Y en tercer lugar, no cansarse, no soltar el hilo. No es tarea de un momento, pero ahí hay que recordar no permitir a los problemas dominarnos. Nosotros dominamos a los problemas. Y eso es lo que hace el espíritu, dar forma y claridad. Y cada vez que elegimos actuar así, responder así, estamos transformando el caos en cosmos. Vivir bien no es vivir sin caos,
es saber orientarse en el caos, como cualquier ser humano que en medio del caos recuerda quién es él, hacia dónde se dirige. Gracias por pasar por aquí.